hay una cita que le llaman las citas ciegas. ¿Saben cuál es esa cita ciegas? Esa cita ciegas es cuando nace un bebé. Nosotros tenemos la oportunidad de ser padres y durante meses cada uno de nosotros estuvo en la pancita de su mamá y su mamá les estuvo acariciando ahí. Su papá tal vez les hablaba, su mamá también. Y llega un momento en el que papá e hijo se encuentran, madre e hijo se encuentran. Y llega ese momento en el que los conocemos, en que sus papás los conocieron a ustedes. Y es un momento muy bonito. Todos los bebés son feos cuando nacimos, somos feos. Cuando nacimos somos morados, azules, somos muy feitos. Pero esa cita ciegas es muy bonita. En ese momento, cuando nació Isaac, nosotros nos convertimos en padres. Cuando ustedes nacieron, ustedes volvieron padres a sus progenitores. Un hijo nace y es una cita muy bonita, es una cita muy especial y es un momento muy chévere. Todos nosotros somos hijos, en algún momento nacimos, ustedes son algunos más viejos, otros más jóvenes, pero todos tuvimos una cita con nuestros papás, una cita ciegas. Cuando ustedes van al colegio, ustedes se convierten en los representantes de la familia. Entonces van y en la entrega de boletines los profesores conocen a los padres, pero ustedes eran quienes estaban representando ahí como hijos. Yo como hijo, de una manera, soy conjunto de mi papá y de mi mamá y represento a mi papá y a mi mamá y doy a conocer lo que son ellos también. Ustedes cuando están en el colegio también son los representantes de esa familia. Es cuando entrega boletines y llaman Cruz. Entonces vienen y pasan los papás. Ahorita llaman a los Álvarez, y así empiezan a llamar a cada uno. Y entonces uno dice, uy, mira, se parecen. Pero ese comportamiento de su hijo es lo que es el resultado de la familia. De manera que los hijos, en esas citas cívicas que tuvimos, vamos a conocernos, vamos a interactuar, vamos a conocer a esa personita chiquitica que Dios nos dio la bendición de tener. Cada uno de nosotros fue bebé, cada uno de nosotros fue niño. Ya ustedes están en la juventud y se van creciendo hasta que finalmente llegan a ser adultos. La Biblia dice que el Hijo, o sea que Jesús da a conocer al Padre. Ustedes dan a conocer lo que es el contexto de su familia en muchos lugares, aún acá. Ustedes son los representantes de su familia. Pensando en todo esto, vamos a ir a Juan. Inicialmente vamos a ver el capítulo 20, versículo 31. Juan, capítulo 20, versículo 31. Y allí está la meta del libro de Juan. ¿Cuál es el propósito por el cual se escribió Juan? Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Alguien me ayuda? Yo. Dale, pues, allá atrás. Juan 20, versículo 31. Pero está, se ha escrito, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, entonces Juan está diciendo, mira, yo escribí, y él está diciendo, mira, yo no escribí todas las cosas que hizo Jesús, pero escribí unas pocas cosas. ¿Con qué propósito? ¿Cuáles son los propósitos que ven ahí que Juan tiene al escribir el Evangelio según San Juan? ¿Cuáles ven? ¿Para que qué? Para que crean. ¿En quién crean? En Jesús. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro propósito? Tengáis vida. Y para que ustedes tengan vida eterna. Y saben, nosotros como equipo de jóvenes tenemos esa misma meta que el Evangelio según San Juan. Que ustedes crean en Jesús y que ustedes tengan vida eterna. Porque es la decisión más importante que puedan tener. Jesús nos da a conocer a Cristo. Jesús nos da a conocer al Padre. Cristo, Jesús nos muestra al Padre. De manera que lo que nosotros pretendemos con ver el Evangelio según San Juan es que ustedes puedan conocer a Dios también, y así mismo puedan tener vida eterna. En el capítulo 1, que ustedes estuvieron viendo hace 8 días, vimos varias cosas acerca de Jesús. Vimos que Él es el Creador, que Él es la vida, que Él es la luz, y pueden pensar en esa idea, ¿no? El Creador del universo se hizo como tú, se hizo como yo, se hizo un ser humano. Hay un programa de televisión que se llamaba, bueno, no sé si tú eres representante de televisión, se llamaba Jefe Encubierto. ¿Alguno se lo vio? Una persona que tenía una super empresa
casi los empleados no la conocían, y él de pronto se disfrazaba como un empleado nuevo. Les llegaba, y yo me acuerdo una vez que vi un pedacito, un capítulo, en que había un señor que era un dueño de una cadena hotelera, y entonces él la estaba entrenando una camarera. ¿Quién sabe qué es una camarera? Una persona que tiende las camas. Y esa señora se esmeraba muchísimo, cogía las toallas y hacía figuras, y decía, pero no tenías que hacer eso, le decía a la otra persona que estaba, era el mismo dueño de la empresa, pero está disfrazado como un empleado. La otra señora no se percataba de que era el dueño de la empresa, y esa señora se esmeraba y le decía, mira, es que se hace de esta manera, esto es la mejor manera que lo podemos hacer, tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo. Al final, pues, la premiaron a esa señora, me acuerdo tanto, la premiaron por su esmero y su dedicación en el trabajo. Y de una manera es algo muy similar a lo que hizo Jesús, porque Él dejó su trono de gloria y se hizo como uno de nosotros. Entonces, Jefe Encubierto es un programa de televisión, pero es en nada en comparación a lo que hizo Jesús. Tomó en forma humana para hacerse como uno de nosotros. Ahora vamos a capítulo 1 del Juan. Y vamos a estar meditando en versículos 29 al 34. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Y aquí vamos a ver que aparece en escena Juan el Bautista. Ustedes conocen Juan el Bautista, que es el último profeta que Dios, el último profeta que envió Dios. Como tal, él está abriendo el camino porque viene Jesús tras él. Entonces, ¿qué hace? Él predica el Evangelio, él bautiza a muchas personas, hace que las personas se vuelvan a Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, vamos a darnos cuenta de tres cosas. Y ustedes me van a ayudar a descubrirlas. ¿Cuáles son esas tres cosas que dice Juan acerca de Jesús y la conclusión a la que llega Juan? ¿Listo? Y pues vamos a saber para qué nos sirve todo esto. Entonces, alguien que me ayude leyendo versículo 29 al 34. Gracias. Dale, Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien debe descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok. Entonces, ¿qué cosas aprendemos? ¿Qué cosas nos dice Juan acerca de Jesús? ¿Cuál es la primera cosa que aparece en ese texto que dice Juan acerca de Jesús? ¿Qué es el cordero? ¿Qué es un cordero? Es un animal, listo, sí. Es un animal, lo usaban para el sacrificio. ¿Sabían que es un animal que es una cría de oveja y es menor de un año? No, menor de un año. Entonces, ¿qué hacían? Yo tengo uno parecido, no sé igual, ese es cafecito. Es de Annie, ya me lo prestó. Tiene cara de otra cosa, pero ustedes van a usar su imaginación y van a decir, es un cordero. Entonces digan, ¿qué es esto? Un cordero. Exacto, es un cordero. ¿Qué dice Juan acerca de Jesús? ¿Qué es él? Cordero. ¿Qué implicación tenía un cordero? ¿Qué hacían con los corderos? Ustedes decían que los usaban para los sacrificios, y efectivamente pasaba de esta manera. Cuando una persona cometía un pecado en los tiempos de cuando estaba el tabernáculo, que es ese santuario portátil que construyó Moisés, que Dios le dijo que construyera Moisés, y también en la época del templo, desde Salomón en adelante, cometían un pecado. ¿Sabes qué hacían? Iban a ese lugar, llevaban su cordero. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Limpio. Entonces, si sucio no le servía. Tenía que ser sin mancha, perfecto. Si tenía los dos ojos funcionaba, si tenía una pata quebrada no servía. Tenían que ser, mejor dicho, perfectos. Y si no tenían un cordero, una pata. Y si no tenían un cordero, entonces había otro tipo de animales y otro tipo de sacrificios que podían llevar. Pero por lo general, lo comúnmente que llevaban era un cordero. Entonces la persona iba, se presentaba delante del tabernáculo, delante del templo,
y se presentaba delante del sacerdote, tomaba el cordero, ponía su mano sobre el cordero y de una manera simbólica transmitía su pecado al confesarlo. Señor, por favor, perdóname porque he hecho esto y esto y esto. Después tomaba un cuchillo en su mano y cortaba la garganta del corderito, derramando la sangre de este animal. Entonces vamos con la sangre. No, tomaba el corderito y era degollado. El corderito moría. ¿Y qué significaba todo esto? Era una manera ilustrativa de decir: la paga del pecado es la muerte. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. La manera de pagar es entró el pecado, la manera de pagar es con la muerte. De una manera simbólica, ese animalito era mi sustituto. Cuando el ciudadano, la persona, ponía su mano, transmitía el pecado, de una manera simbólica. Y como ahora el animalito llevaba el pecado, ¿qué pasaba con él? Iba a morir. ¿Pero qué pasaba si volvían a pecar? Tenían que tomar otro cordero y llevar y hacer otro sacrificio. Y así lo hacían, y lo hacían, y lo hacían. Entonces muchos sacrificios se llevaban a cabo. Muchos animalitos morían. Y ese animalito inocente, ¿él fue el que pecó? No. ¿Quién fue el que pecó? Yo. Pero este animalito inocente moría en lugar del otro. Moría en lugar de uno. ¿Qué dice Juan el Bautista acerca de Jesús? Entonces no era un cordero cualquiera, sino dices un cordero de Dios. ¿No? ¿Qué dice ahí la Biblia? Es el cordero de Dios. ¿Qué quiere decir de Dios? Significa que le pertenece a Él. Las cosas dicen que se parecen a su dueño. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Sí? Entonces me gustaría saber cómo son sus cosas, ¿no? Para conocerles a ustedes. Entonces, si Dios es santo y perfecto, ¿cómo era eso que le pertenecía a Él? ¿Cómo era ese cordero? Santo y perfecto. Pero ese cordero tenía una facultad, tenía un poder especial. ¿Qué hacía ese cordero? Notemos que estamos analizando las cosas que está diciendo Juan acerca de Jesús, pero también llevándolas a un conocimiento que tiene que ver conmigo. Juan dice: ¿Jesús qué es? Es el Cordero de Dios. ¿Qué poder especial tiene ese Cordero? Según el texto bíblico que tenemos ahí. Que quita el pecado del mundo. Cuando llevaban un sacrificio como este, ¿el pecado se quitaba? No, simplemente era transmitido a otro, pero la persona seguía pecando. La persona pecaba y otra vez tenían que hacer otro sacrificio. Pero Dios está proveyendo una solución definitiva al pecado. ¿Cuál es? Es a través del Cordero. Tiene una facultad y es quitar el pecado del mundo. Es una solución que va al origen. Esta semana leí un artículo en las puertas de Transmilenio. No sé si ustedes saben que pues, mucha gente se cola en el sistema, ¿no? Por lo general lo hacen por las puertas, otros por los torniquetes. Pero instalaron unas puertas nuevas. ¿Sí las vieron? ¿Sí vieron la noticia? Instalaron unas puertas que ejercen mayor presión y están haciendo pruebas piloto. Allí en Santa Lucía hay unos torniquetes que son a prueba de colados. Pero es una prueba piloto, pero son bien feitos. ¿Ustedes piensan que esas puertas nuevas y esos torniquetes nuevos solucionan el problema de los colados? No. ¿Hacen que la gente ya no se cola? No, los pueden dañar. Los pueden dañar. ¿Pero eso soluciona el problema? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? La gente va a pensar en otra manera de colarse. Maná, quebrantar y van a buscar otra manera de hacerlo. Pero ¿saben qué está haciendo Dios con el pecado? Está dando una solución definitiva, una solución totalmente drástica. ¿Y sabes cuál es esa solución? Es ese cordero. Es ese cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sabes cuál es tu mayor problema en este mundo? El mayor problema que tenemos nosotros como seres humanos es el pecado. El mayor problema que tú tienes es el pecado que mora en ti. ¿Y a dónde te lleva ese pecado? Nos lleva a la muerte. Todos nosotros vamos a morir. Pero también entender que Dios ha dado una solución. Y esa solución está al mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Cuánto cuesta tu pecado? Es tu vida. Das tu vida. O muere alguien en tu lugar, o tú mueres. ¿Qué decisión vamos a tomar? Dar tu vida, pero si tú pagas estarás en una prisión lejos y separado de Dios para siempre. Wow, confías en alguien que ya tomó tu lugar en ese pago por el pecado. Jesús se presenta en la Biblia y lo primero que dice Juan acerca de Jesús es que es el Cordero de Dios. Y que ese Cordero de Dios tiene un poder especial y es que quita el pecado de la humanidad. Lo segundo que dice Juan, versículo 30, ¿qué nos dice acerca de Jesús? Él era antes de ¿Que Jesús era antes de quién? Juan. De Juan. ¿Y qué significa todo esto? Vamos a descubrirlo. ¿Quién es el más viejo en este salón? Usted, yo sé que me está haciendo Sí, soy el más viejo. Soy el más viejo. ¿Y qué significa? que tiene más sabiduría. Que tengo más sabiduría. Uy, gracias. ¿Qué significa eso? Si viene alguien y pasa alguna situación, ¿a quién van a acudir? Sí. No van a decir, Arias, venga por acá. No. Lo último que haría sería ir allá. ¿Por qué no? Porque yo soy un responsable. ¿Ah? Y soy un responsable de una manera porque soy la persona mayor. Soy quien, de una manera, el hecho de ser mayor. ¿Cuántos son hermanos mayores acá? Eso. ¿Ustedes son responsables? ¿Cuántos son hijos únicos? ¿Cuántos son hijos únicos? Uno solo por un tiempo limitado mientras vuelve. Pero hay una responsabilidad en ser primero, en ser mayor. Así como a Adán, Dios le otorgó una responsabilidad por ser creado primero, también Juan el Bautista está diciendo algo, ¿sabes? Él es primero que yo. Pero si nos damos cuenta, el año pasado cuando estudiábamos Lucas, ¿ustedes se dieron cuenta quién nació primero? ¿Quién quedó embarazada primero? ¿Zacarías y Elizabeth de Juan el Bautista? ¿O quedó primero embarazada María? Elizabeth. ¿Y les llevaba cuántos meses? 6 meses de diferencia. Entonces Juan el Bautista no está haciendo referencia a la edad física diciendo, es que yo soy mayor, yo soy mayor que Jesús. Sí, era 6 meses mayor en edad. Pero él está hablando dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí, está hablando Juan, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice el versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado en Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Juan el Bautista está diciendo, Jesús es primero. Jesús viene desde antes. ¿Por qué? Miremos Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1, 3. Alguien que me ayude leyendo ese pedazo. Juan capítulo 1, versículo 3. Perdón, vamos a dejar leer a Mónica Alexander García. Todas las cosas por él fueron hechas y de él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. ¿Qué dice acerca de Jesús ese versículo? Que todas las cosas fueron hechas. O sea, ¿qué quiere decir eso acerca de Jesús? ¿Qué dice Juan 1.3 acerca de Jesús? ¿Qué aprendes tú de Jesús en Juan 1.3? Que él es el creador de todo. Que Él es el creador de todo. Entonces, Juan el Bautista está diciendo, mira, Él era antes que yo. Y si Él es el creador, si Él es el dueño, Él es el causante de toda la creación, ¿qué deberíamos hacer con alguien que es superior a nosotros? Bueno, conclusión primera es que Jesús es superior. Respetarlo. Ok, respetarlo. ¿Ustedes no respetan a sus autoridades? Notemos que hoy en día la sociedad que gira en torno a que la autoridad pues no se respeta. Aunque esa persona adulta pues no se le brinda ningún respeto. ¿Qué deberíamos hacer? Obedecerlo. Esta semana que pasó estuvimos nosotros nadamos en algunos tiempos libres, pues no somos muy expertos, y llegó un salvavidas nuevo a donde nosotros nadamos y nos dijo, venga, me gustaría hacerles una observación.
y dices que la técnica de cierto nado, ustedes deberían hacer esto, poner primero tu mano acá y esperar y ahí sí sacar la otra. Bueno, nos dio algunas pautas y nos dijo si pueden nadar mejor. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que le hicimos caso? No. ¿Y por qué? ¿Sí le hicimos caso? ¿No? Porque él es un experto. Sí, sabe, sí. Él sabe más que yo, es un experto. Deberíamos naturalmente obedecer y acatar a quien es superior a nosotros. Ahora, ¿sabes qué está diciendo Juan acerca de Jesús? Él es primero que yo. Él es antes. ¿Y por qué es antes? Porque Él es el creador, Él es el causante de todo lo creado, Él nos formó, a Él le pertenecemos. Es nuestro creador. Y si es nuestro creador, Él es el dueño. Y si Él es el dueño, pues ¿qué pasa con nosotros? Nuestra vida tiene sentido porque tenemos un sentido de la existencia, que hay un propósito. Somos dueños, no de nuestra propia vida, sino Dios es nuestro dueño. Y lo que deberíamos hacer con alguien superior, ¿qué es? Respetarlo, honrarlo y obedecerlo. ¿Qué haces tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Mira lo que hemos aprendido hoy. Él es el Cordero, tiene la facultad de quitar el pecado. Lo segundo es que entendemos que Él es primero, Él es superior, Él es eterno, Él es el creador, es el causante de todo. ¿Qué vas a hacer con alguien así? Hace un mes salió una noticia en internet de un centro comercial en Estados Unidos, en donde entró un hombre con una playera, una camiseta amarilla que decía Jesús salva. ¿Y sabes qué hizo el vigilante de ese centro comercial? Lo sacó. Le dijo, venga para acá. Una cosita, no puedes estar en ese centro comercial usando una camiseta que sea religiosa y que esté induciendo a los demás y mostrando esa intolerancia. Pero sí. Y entonces le dijo, o se quita la camiseta o sale del centro comercial. Eso pasó de verdad. Y eso causó una conmoción en las redes sociales. Y esta semana que pasó, hicieron una protesta a muchas personas de una congregación. Todos se pusieron la misma camiseta. Jesús salió fuera en ese centro comercial. Bueno, terminaron sacándolos de allí y ellos decidieron salir voluntariamente. Pero esto causó mucha controversia. Para el mundo, ¿quién es Jesús? Para el mundo, Jesús, y que necesite salvación, es alguien que choca con ellos. Porque yo no necesito salvarme, porque no lo reconocen como autoridad. No lo reconocen como que es superior a él. Juan el Bautista está diciendo, mira, Jesús es primero que yo. ¿Es importante Jesús en tu vida? ¿O es alguien que te causa vergüenza de decir, yo conozco a Jesús, yo soy cristiano? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Escucha el testimonio de Juan. Él te quita el pecado, pero también Él es superior a ti. ¿Lo consideras a Jesús superior a ti? ¿Y quién es el primero en tu vida? ¿Hemos entendido lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros? Jesús es el primero en tu vida. Es de esa manera, o te avergüenzas, si te desvergüenza de Él. Sigamos leyendo el texto bíblico clave. Juan capítulo 1, vamos a leer versículo 31 y vamos a leer hasta el 33. 31 al 33. Alguien que me ayude con esta lectura. Y me dice después, me contesta esta pregunta. ¿Qué dice Juan acerca de él? Esa es la tercera cosa que dice Juan acerca de él. Dale, Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía desde el cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Que él no le conocía. Ok, ¿qué más? ¿Quién tiene otra perspectiva? ¿Qué dice Juan el Bautista acerca de Jesús? Ya lo vimos que como Cordero, ya está diciendo que Él es primero que Jesús es primero que Él, porque estaba antes. ¿Y qué es lo tercero que dice? Y que bautiza con el Espíritu. Le di una Que bautiza con responsabilidad. el Espíritu, ok, pero otra cosa. Tiene que ver con bautizar con el Espíritu. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Miren el versículo 33, dice, y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién me envió a bautizar con agua, Juan? Jesús. Dios, el Padre, le dijo, vas a bautizar. Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero lo tercero es que sobre Jesús descendió y permaneció el Espíritu Santo. ¿Y qué es la implicación que tiene? En que Jesús tiene la facultad de bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos? Ahora, notemos Juan el Bautista. ¿Cuál era su mensaje, Juan el Bautista? Arrepentidos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, viene Jesús, viene el Mesías prometido. Entonces, la gente, ¿qué hacía? Entonces, ay, sí, Señor, perdóname por el pecado. Entonces, se identificaba con el mensaje de Juan, se bautizaba. Juan el Bautista estaba haciendo eso cuando de pronto viene Jesús a bautizarse. Y bueno, tienen una conversación ahí y Juan no quiere bautizar a Jesús. Jesús le dice, mira, conviene que hagamos todo esto. Finalmente lo bautiza. ¿Y qué pasó cuando Jesús es bautizado? ¿Qué dice la Biblia? Que descendió el Espíritu Santo como paloma. Ahora notemos que no es una paloma. Ustedes buscan el bautizo de Jesús en internet y ¿qué aparece? Jesús así saliendo del agua con una paloma en la cabeza. Pero no es lo que está pasando, sino dice que el Espíritu descendió como paloma. O sea que su descenso fue como cae una paloma. Ustedes han ido a la Plaza de Bolívar y ven como que las palomas no caen así como que van volando y se estrellaron contra el piso. No pasa eso, sino ellas descienden suavemente y con su aleteo frenan, finalmente llegan. Entonces lo que está diciendo Juan, lo que le dijo Dios a Juan, era sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él. ¿Qué facultad tiene? Que va a bautizar con el Espíritu Santo. Notemos que Jesús bautiza. Miremos Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Cuál es el bautismo de Jesús? Mateo 3, 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? Ya todos estamos, Mateo capítulo 3, versículo 11. Espera, tranquilo. A ver, ¿listos? Ya todos estamos, ahora sí pueden leer. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Notemos, otra vez está hablando Juan el Bautista y está refiriendo a Jesús. Le dice, mira, este que viene detrás mío, él lo reconocía como superior, porque dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Dice, es más poderoso que yo. Entonces Juan el Bautista está diciendo, mira, este Jesús es superior a nosotros. Este Jesús ni siquiera yo soy digno de ser un esclavo de él. Pero también dice que ese Mesías bautizará ¿en qué cosas? En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Hay una canción de Gilson que se llama, no sé si la han escuchado, que no recomiendo que escuchen. Sí, por lo general sus canciones no son muy doctrinales. Tal vez una que otra y eso. No, estos no son muy buenos. Y habla del fuego. Entonces interpretan o muchas hasta iglesias profesan que quieren que Dios los bautice y que Jesús los bautice con fuego. Notemos que Jesús tiene un doble bautismo. Bautizo en Espíritu Santo, pero también bautizo en fuego. Sí o sí seremos bautizados. ¿Cuál es ese bautizo en fuego? Ese bautizo en fuego es un bautizo de condenación. O crees y eres bautizado en el Espíritu Santo, o no crees o decides, yo después tomo esa decisión por Cristo, no me importa, soy muy joven, y después tomo esa decisión, ya, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces muchos piden el bautismo. Hay una canción que habla acerca de ese tipo de bautizo y piden y añoran el bautismo en fuego, pero es un bautismo para condenación. ¿Qué escoges tú? ¿Estar separado de Dios y estar bautizado por fuego por Jesús, o
ser bautizado por el Espíritu Santo. Ser bautizado por el Espíritu Santo pasa en el momento en que creemos. Cuando tomamos una decisión, cuando entendemos que Él es el Cordero de Dios, que quita nuestro pecado, cuando entiendo que la única manera de salvarnos, cuando confío en lo que Él hizo en la cruz, tenemos vida eterna. Y note que Juan escribe todas estas cosas, ¿por qué? Porque quieren que ustedes tengan vida eterna, porque quieren que ustedes crean en Cristo. Si estamos lejos y decidimos, mañana tomo una decisión por Jesús, después lo hago, ya hemos tomado una decisión y hemos rechazado a Cristo. Cuando nosotros creemos, somos transformados. Cuando nosotros tomamos esa decisión, nos hace la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Dios mismo empieza a gestar en nosotros y dice la Biblia que nos cambia. Nos convertimos en nuevas criaturas. Nuestra mente empieza a cambiar. Nuestra percepción del pecado cambia. Antes te daba igual pecar, pero después de que crees en Cristo, te duele pecar, porque le fallaba a Dios. He pecado contra Dios. Cambia mi relación contra el pecado. No queremos hacerlo, nos duele pecar. Pero también tenemos una libertad. La libertad que nos da Cristo. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad que te venden allá afuera es haz todo lo que tú quieras. Pero la libertad de Cristo, ¿sabes cuál es? Es poder decir no. La libertad de Cristo es decir no. Él dice que somos esclavos del pecado. ¿Qué es lo que hacemos? Pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Eso es libertad? No, eso es esclavitud. La libertad verdadera es poder decir no. Viene la tentación, yo no voy a pecar. Viene esta incitación hacia el mal, yo digo no. Eso es una verdadera libertad. Entonces es la libertad que Dios nos da. Decía un hermano que el pecado tiene una gran agencia de publicidad. Yo no trabajo en publicidad, pero ustedes saben que hay muchos anuncios, ¿no?, en las redes sociales y son cosas que nos llaman la atención y que nos filtran. Entonces, si a esta persona le gusta el fútbol, entonces le ponen cosas de fútbol. Si ustedes escriben en internet viaje a San Andrés, te empiezan a llegar y a bombardear con muchas cosas. El pecado tiene la agencia de publicidad más poderosa porque te vende el pecado. Pero te lo vende y no te dice todo lo que conlleva. No te habla de todas las consecuencias que vienen por el pecado. Te dice, sí, no sé, entra en fornicación, entra en esta adicción, pero no te dice las consecuencias de ese pecado. Te dice, aborta. A las mujeres hoy día, con todo el tema del feminismo, le dice, tú tienes la libertad sobre tu propio cuerpo, hazlo, no importa. Es tu cuerpo, es tu decisión. Pero saben, no le hablan de todas las estadísticas de mujeres que están en depresión después de un posaborto. No le hablan de las pesadillas que tienen esas mujeres soñando con bebés, soñando y teniendo esa desesperación en el silencio, sufriendo porque cometieron un asesinato. Tal vez, no sé, te diga, miente, no pasa absolutamente nada. Eso es la agencia de publicidad del pecado. Y te dice, miente, no pasa absolutamente nada, pero lo que no sabes y no te dices es que, mira, si tú empiezas a mentir, pierdes la confianza de las personas. No te dice eso. La agencia de publicidad del pecado no te dice todo eso. Pero tú escoges a quién vas a creer. Puedes escoger la libertad que te da Cristo, de creer en Él y decir no al pecado, o seguir viviendo para tus pasiones y para tus deseos. Entonces hemos visto tres cosas. ¿Cuál es la primera que dijo Juan acerca de Jesús? ¿Cuál es la primera? Él es el Cordero de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué implicación tiene que sea el Cordero de Dios? Que tiene el poder de quitar el pecado. Lo segundo que dijo Juan acerca de Jesús, ¿qué es? Que Él es primero. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Él es totalmente superior a nosotros. Y lo tercero es que el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús. ¿Y qué implicación tiene eso? Que nos bautiza. ¿Qué es bautizar? Es añadir, es mojar, es sumergir, es inundar. En el momento en que creemos, nos sumerge en Él. Y la Biblia dice que nos hace partícipes de su naturaleza divina. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros.
Nos transforma Dios de adentro hacia afuera. Podemos decir no al pecado y podemos experimentar esa libertad en Él. Después de pensar en esas tres cosas, ¿sabes cuál es la conclusión a la que llega Juan? Versículo 34. Juan capítulo 1, versículo 34. ¿Qué dice Juan el Bautista después de decir todas estas cosas acerca de Jesús? Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La conclusión final, chicos, ¿sabes quién es Jesús? Ya lo viste como superior, ya lo viste como el Cordero, ya lo viste que es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Sabes qué tiene que ver eso? Y cuando hay un tribunal y cuando hay un juicio que se va a hacer, llaman a los testigos. ¿Sí? ¿Se han visto eso tal vez en las películas? No, pero ustedes ya han testificado. Entonces va uno ante el jurado y uno hace su declaración. Y después se dicta una sentencia. Juan el Bautista está allí para dar su testimonio y para decir que acerca de Jesús. Y la conclusión a la que él llega es: Jesús es el Hijo de Dios. Y al decir que Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo: miren, es el Mesías. Tiene la facultad a todos los que creen en Él de quitar el pecado. Él es superior a nosotros, Él es el mismo creador del universo que se hizo hombre. Vino a este mundo y vino a poner fin a la muerte. Él bautiza con el Espíritu Santo. Imagínate, estamos separados de Dios, pero en el momento en que creemos, ¿qué pasa? Dios mismo entra a vivir en ti. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo, lo cual es maravilloso. No hay mejor noticia que ustedes puedan tener que creer en Jesús. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir este evangelio? Que ustedes crean en Jesús, que yo crea en Jesús, que tengamos vida eterna. Tendemos a Jesús como ese Cordero, como ese Dios eterno, como ese Dios que bautiza con el Espíritu Santo. En el momento en que crees, la Biblia dice que eres bautizado con Él, eres templo del Espíritu Santo y participante de la naturaleza divina. Dios mismo, el creador del universo, va a morar en ti. Y Él es el que te da el poder para vencer el pecado. Él es el que nos da el poder para ser transformados a vida nueva. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Está en juego tu destino eterno. Tú puedes venir a muchas reuniones aquí, pero tienes que tomar una decisión. Puedes tomarlo esto en chiste y pensar: es gracioso y es chistoso. Pero esa decisión es fundamental. ¿Vas a ser bautizado por Cristo en el Espíritu Santo si crees? ¿O eres bautizado o bautizado en fuego si no crees? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Creer en Cristo y decir no a tus pasiones, negarte a ti mismo y descansar en la obra que Cristo hizo en la cruz, arrepentirte de todos tus pecados? ¿O escoges seguir tus pasiones, seguir en tu pecado y estar lejos y separado de Él para siempre? La decisión es tuya. Yo no te obligo, aquí nadie te va a obligar. La decisión final es de cada uno de ustedes. ¿Qué van a escoger? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Es la decisión y la pregunta final. Que el Señor sea guiando sus decisiones. Me gustaría orar por ustedes. Por eso termino, Padre. Bueno, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas. Y oramos, Padre, que seas tú direccionando las decisiones de cada uno de nosotros, que tú nos ayudes y nos guíes en todo tiempo, Señor, que guíes a este grupo de chicos a que tomen una decisión por ti, Señor. Que dejen pasar este día, Señor, para que verdaderamente decidan creer en ti, Padre. Oramos, Señor, en los méritos de nuestro Salvador, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos.